Engaños, timos y mentiras. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando oyen las palabras engaño o timo? Bueno, muchos suelen pensar en estafas económicas, como la de la venta del puente de Brooklyn. Ese puente se terminó de construir en 1883. Según los informes, durante los años siguientes, hubo varios estafadores que lo vendieron a la gente. De hecho, algunas personas que creyeron haber comprado el puente pusieron una cabina para cobrar un peaje. Pensaron que iban a ganar mucho dinero, hasta que vino la policía y les ordenó quitar la cabina. Los timadores también hicieron documentos que parecían oficiales. Uno de ellos, que a mí no me parecía muy oficial, decía, puente en muy buenas condiciones, y así se vendió. Eso nos hace gracia, lo sé. Creemos que somos suficientemente listos como para que nos timen así. Desde luego, esperamos serlo. Sin embargo, existen personas malvadas e impostoras que logran timar a la gente, pues son expertas en el arte del engaño. Tenemos que reconocer que son capaces de engañar incluso a los que son muy listos. Ocurre a menudo. El apóstol Pablo habló del asunto. Abramos nuestras Biblias en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Segunda a Timoteo 3:13. Allí dice, pero los hombres inicuos e impostores avanzarán de mal en peor. Y noten ahora, extraviando y siendo extraviados. Así que no solo engañan a otros, sino que también se engañan a sí mismos. Sobre todo porque no tienen el conocimiento de Dios y debido a la influencia de Satanás, quien está extraviando a toda la tierra habitada. ¿Y dónde están estos hombres malvados? Casi en todas partes. Es muy común oír noticias de empresarios que han estafado millones y millones de dólares. No tienen escrúpulos, son crueles. Y también hay políticos que se hacen famosos por desviar grandes cantidades de dinero a cuentas bancarias de amigos o familiares. Pero el peor, el mayor impostor, el mayor estafador es, en cierto sentido, Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa. Babilonia la Grande es malvada y una impostora, pues finge adorar a Dios, representarlo y ayudar a la gente a tener una relación con Jehová, nuestro maravilloso Dios. Ha conseguido engañar a la gran mayoría de la humanidad. De hecho, Babilonia no solo ha engañado a sus seguidores, sino a otras personas que por ella se han hecho ateas. Hay millones de personas que no creen en Dios. Muchos no pueden tolerar las enseñanzas de la religión falsa y su comportamiento moral, o mejor dicho, inmoral, y cometen el terrible error de rechazarlo todo, hasta al mismo Creador. Como saben, el mayor engaño que jamás se ha llevado a cabo y que más tiempo ha afectado a la humanidad se produjo hace unos 6,000 años, cuando una serpiente habló a Eva. Eso fue un engaño en todo el sentido de la palabra. En la atalaya del 1 de enero de 2011, página 12, hay una explicación interesante sobre cómo Satanás manipuló las cosas para asegurarse de que Eva se convenciera de que debía hacer lo que él le iba a pedir, que rechazara y desobedeciera a Dios. Quizás recuerden ese artículo. ¿Dónde estaba la serpiente cuando habló con Eva? Bueno, la Biblia no lo dice, pero en algunos dibujos aparece en un árbol. ¿Se trataba del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo? Cuando la serpiente empezó a hablar, seguro que Eva se sorprendió mucho. Ella ya había vivido un tiempo en el jardín de Edén y sabía que los animales no pueden hablar. Las serpientes no hablan. Pero ésta empezó a decirle cosas y ella le creyó. ¿Pensó Eva que la serpiente había comido del fruto prohibido y por eso era capaz de hablar? La Biblia no lo dice, no lo sabemos. Solo es una posibilidad. Pero lo importante es que la manera en que se presentó esa farsa llamó la atención de Eva. Escuchó a la serpiente y por hacerlo acabó siendo engañada.
Satanás dijo que Dios era un mentiroso. Dijo a Eva que si comía del fruto prohibido, llegaría a ser como Dios, conocería lo bueno y lo malo y no moriría. ¡Qué timo tan cruel! Y con esa falsa enseñanza se ha embaucado a todo el planeta. Millones y millones de personas se han creído esa mentira. Ese día, Satanás se convirtió en el padre de la mentira. Así empezó el engaño. ¿Saben? La inocencia es algo maravilloso, pero la inocencia debe ir acompañada de perspicacia, de discernimiento. Batseba era una mujer inocente, pero la engañaron. El relato es muy interesante. Adonías fue a Batseba y le dijo, «Di a Salomón que me dé a Abisag por esposa». Batseba le creyó y no captó que Adonías podría tener una intención oculta. Así que fue a Salomón para pedir a Abisag de parte de Adonías. Veamos en 1 de Reyes 2, 22 y 23. ¿Cómo le respondió Salomón? 1 de Reyes 2, 22 y 23. Allí dice, ante esto, el rey Salomón respondió y dijo a su madre, «¿Y por qué está solicitando a Abisag la sunamita para Adonías?» Y fíjense en lo que dice después. «¿Solicita también para él la gobernación real? Porque es mi hermano que es mayor que yo, aún para él, y para Abiatar, el sacerdote, y para Joab, hijo de Zeruyá». La Biblia explica qué hizo Salomón. Versículo 23. Con eso el rey Salomón juró por Jehová y dijo, «Así me haga Dios y así añada a ello, si no fue contra su propia alma contra quien Adonías habló esta cosa». Adonías murió. Salomón le dio muerte, tal como hizo con Joab. ¿De qué se dio cuenta Salomón? ¿Y qué sabemos de la cultura de entonces que nos permite entender por qué Salomón ordenó que se matara a Adonías? A los ojos del pueblo, Abisag no fue solo la enfermera de David. Es cierto que la Biblia indica que David no tuvo relaciones con ella, pero Abisag vivió con David, así que la gente la veía como su concubina. Y si el rey moría, la concubina pasaba a ser propiedad, en cierto sentido, del sucesor, de quien heredara el trono real. La realidad es que Adonías, el hijo mayor de David, pensaba que si conseguía a Abisag como esposa, tendría más posibilidades de convertirse en rey. En una ocasión anterior a Adonías ya se le había perdonado un intento de adueñarse del trono. De hecho, se llegó a anunciar que había sido nombrado rey. Y aún así Salomón lo perdonó. Ahora lo intentaba otra vez. No fue muy listo al pretender jugársela a alguien como Salomón y actuar con astucia pidiendo a Batseba que solicitara a Abisag de su parte. Sin duda Adonías estaba obsesionado con ser rey. Es increíble la cantidad de luchas internas que libraron las familias reales de la época y los asesinatos y los intentos por conseguir poder que hubo. Y ya sabemos qué pasó con Adonías por no saber controlarse. Como vemos, a Batseba la engañaron, la timaron. No es extraño que algunas personas intenten usar a otros para conseguir algo. Vienen y te dicen, ¿podrías ir a fulano y pedirle esto o aquello por mí? Eso no siempre es malo, pero pudiera ser un engaño. Batseba podría haber dicho a Adonías, mira, si la quieres, ve tú mismo a Salomón y habla con él. Eso lo hubiera hecho detener su plan y no habría perdido la vida, pero no fue así. Por eso, actuemos con discernimiento, seamos equilibrados y perspicaces. Y por favor, que nadie compre el puente de Brooklyn.